Hola corazón, vamos a hacer un resumen del tema 5, ¿vale? Bueno, el tema 5 se llama cambios físicos y el primer punto también se llama cambio físico. Vamos a ver, en este punto necesitamos responder a la pregunta ¿qué es un cambio físico? Y saber decir ejemplos, ¿vale? Aquí tenemos la diferencia entre cambio físico y cambio químico. Un cambio físico es cuando la sustancia, la composición química no cambia, mientras que en un cambio químico la composición química de la sustancia sí que cambia. Por ejemplo, cuando yo arrugo un papel, la composición química del papel sigue siendo la misma, mientras que si yo quemo ese papel, pues ya el papel ha cambiado su composición química porque ha habido una reacción de combustión que ha hecho que el papel se transforme en ceniza. Bien, ejemplos que ves en el día a día. Pues yo qué sé, por ejemplo, si tú coges un bloque de hielo y lo pones en un vaso y este hielo se derrite, en realidad eso es un cambio físico. Todo lo que sean cambios de estado, de sólido a líquido, de líquido a gas, etcétera, todo eso es un cambio de estado. O sea, es un cambio físico. ¿Por qué? Porque el agua, por mucho que esté congelada, o por mucho que esté líquida, o por mucho que esté en gas, sigue siendo agua. O por ejemplo, todo lo que genere movimiento, darle, chutar al balón, darle a una pelota con una raqueta, la raqueta y la pelota siguen siendo, siguen teniendo la misma composición química. Lo que pasa es que ahora la pelota, en vez de estar quieta, se está moviendo. Igual que un coletero cuando lo estiras, que estaríamos ya aquí, ¿no? Cuando estiras un coletero, una goma del pelo, o cuando las puertas se dilatan en verano porque hace más calor. Todo esto son cambios físicos. Cuando, por ejemplo, tenemos materiales en el suelo que se doblan, una rotura en una piedra, pues la composición química no cambia, ¿no? Cuando se calienta una roca al sol o cuando se enfría por la noche, o si la arena se calienta y la arena se enfría, pues eso es un cambio físico porque la arena sigue teniendo la misma composición, ¿no? Mezclar agua y azúcar tampoco se produce ninguna reacción química, cuando separamos la sal del agua, yo qué sé, todo lo que hemos visto con la pelota, ¿no? Cómo los meteoritos se curvan al pasar cerca de los planetas por la gravedad, pero el meteorito sigue siendo lo mismo, se está curvando por la gravedad, pero en realidad no cambia su composición, ¿no? Y luego cualquier cambio de estado, de líquido a gas, de sólido, como hemos dicho antes, ¿no? Entonces, en tu cuaderno tienes que tener 3 ejemplos de cambios físicos diferentes a los que hemos visto. Si aquí en la diapositiva te aparece chutar un balón, pues tú puedes poner otro, pero básicamente cualquier cambio físico que esté alrededor de tu vida y que se te ocurra a ti. Entonces ya tendrías que saber decir qué es un cambio físico y poner ejemplos, ¿vale? Estas preguntas no tienen que estar en el cuaderno, es para que practiques sin mirar cuando tengas que estar en el examen. Tú te pones aquí delante y empiezas a responderlo. Vámonos ahora al punto 2, cambios de estado. Pues aquí tenemos las preguntas que tenemos que resolver. ¿Qué es un cambio de estado? ¿Cómo se llama el cambio de sólido a líquido y de líquido a gas? ¿En qué estado están las partículas más separadas? ¿Y en cuál están más juntas y se mueven más lento? ¿Cuál es la diferencia entre vaporización y ebullición? ¿Cuál es el nombre de la temperatura por la que un compuesto pasa de estado sólido a estado líquido? ¿Y el nombre de la temperatura cuando pasa de estado líquido a estado gaseoso? Pues eso es lo que vamos a ver en este punto. Mirad, aquí ya tenemos respondidas las dos primeras preguntas, porque el paso de sólido a líquido es fusión y de líquido a gaseoso es vaporización. O también de líquido a gaseoso se puede llamar ebullición. ¿Veis aquí en el sólido las partículas están muy juntitas y se mueven muy poco? Según vamos pasando a líquido, va aumentando la temperatura y las partículas empiezan a moverse un poquito más. Y cuando ya estamos en el estado gaseoso es cuando más se mueven y más separadas están. Aquí tenéis el dibujo de ellas juntitas, aquí un poquito más separadas y aquí mucho más separadas y más energía. ¿Por qué se mueven más? Porque hemos ido aumentando la temperatura. ¿Cómo se llama el paso de sólido a líquido? Fusión. Y de líquido a gas, vaporización o ebullición. Y a ver qué diferencia hay entre estas dos. Pues mira, vaporización es un proceso que se da si yo pongo un vaso de agua y lo dejo aquí en mi mesa, cojo el vaso de agua y lo dejo aquí en mi mesa, después de unos meses, parte de ese agua va a haberse evaporado. ¿Por qué? A no ser que estemos aquí a bajo cero, que eso no se podría. Pero a temperatura por encima de los 0 grados, por ejemplo a 22 grados, el agua
de la superficie, las moléculas que están ahí justo en la superficie del vaso, van a empezar a escapar a cualquier temperatura, en realidad no, a cualquier temperatura por encima de los 0 grados, ¿vale? Pero esto es algo muy lento y muy gradual. Yo tendría que dejar ahí el vaso mucho tiempo para que el agua se terminara de evaporar. Ahora, la pregunta es, ¿y si yo coloco ese vaso y lo pongo encima de la vitrocerámica o en una olla y le aumento la temperatura hasta llegar a los 100 grados? Pues cuando ahí aumento la temperatura, lo que consigo es la ebullición, que es muchísimo más rápida y cualquier molécula de aquí, de este líquido, puede salir mediante que, mientras que en la vaporización no todas pueden salir, sino que van saliendo poquito a poco la de la superficie. Entonces aquí tenemos vaporización, las partículas de la superficie escapan si tienen energía, mientras que en la ebullición todas las partículas tienen energía para poder ir escapando y desaparecería el agua muchísimo más rápido, ¿entendéis? Esa es la diferencia un poco conceptual entre vaporización y ebullición. Aquí ya sabéis que voy a ir un poquito rápido para ir al resumen, ¿vale? Para ir a lo importante. Si pongo hielo en una olla con la vitrocerámica encendida, ¿qué le iría pasando al hielo con el paso del tiempo? Pues vamos a verlo. Primero tendríamos hielo sólido. Bueno, aquí tenemos una gráfica donde en el eje X se representa el tiempo y en el eje Y se representa la temperatura. ¿Qué va ocurriendo según va pasando el tiempo en esa olla que hemos visto aquí en la vitrocerámica? Pues al principio yo tengo sólido, hasta que llega un punto, que aquí me lo pone a 0 grados, ¿ves? Mira el ratón, ¿eh? A 0 grados, que empieza a derretirse el hielo. Y hay un momento en el que hay sólido, hay hielo, pero también hay líquido. Aquí estamos en un cambio de estado, en el 2. Estamos en un cambio de estado de sólido a líquido y hay un momento, un punto en el que ya todo está líquido. Muy bien. Sigo subiendo, sigo subiendo, sigo subiendo, hasta que llego a otra temperatura, que aquí pone a los 100 grados, donde parte del líquido empieza a escaparse y a formar gas. Vapor de agua en este caso. Empieza líquido, gas, líquido, gas, líquido, gas. Aquí se está produciendo en el 4 el cambio de estado de líquido a gas. Y aquí ya en el 5, pum, lo tengo todo en estado gaseoso. Entonces, ¿qué nos interesa de aquí? Conocer que hay la temperatura en la que se pasa de sólido a líquido, pues igual que el cambio de estado de sólido a líquido se llamaba fusión, la temperatura que puedo ver aquí, que es 0 grados en este caso, la temperatura de fusión es la temperatura a partir de la cual pasamos de sólido a líquido. ¿Y cuál es la temperatura a partir de la cual pasamos de líquido a gas? Pues la temperatura de ebullición. Es decir, igual que veis aquí, que se llama fusión y vaporización y ebullición, pues esto ocurre a unas temperaturas concretas. Y estas temperaturas los podemos ver aquí representados en esta gráfica. De manera general, aquí lo tenéis, el sólido se calienta. ¿Cómo podéis ver la temperatura? Pues yendo al eje Y, que es este de aquí, ¿vale? El vertical. Y aquí lo tenéis para poder copiarlo en el cuaderno. Tenéis varios ejercicios. Aquí se puede ver que la temperatura de fusión es 10 grados Celsius y la temperatura de ebullición, si estiro esta línea roja, es 85 grados Celsius. Podéis ver en qué estado se encuentra, es decir, hacer el ejercicio que lo hemos corregido en clase también, ¿vale? En base a lo que hemos aprendido aquí y aquí seréis capaces perfectamente, porque si se encuentra aquí, pues será sólido, si se encuentra aquí líquido, y aquí cambio de estado, y en la verde también cambio de estado, ¿vale? Cambio de estado de sólido a líquido, cambio de estado de líquido a gas. Bien, y aquí tenéis otro ejercicio también para realizar que son importantes. Ya tenemos que es un cambio de estado, cómo se llama de sólido a líquido, de líquido a gas, en cuál están más separados. Ahora, con toda la explicación que yo he hecho más lo de clase, podéis responder sin problema estas preguntas para practicar el examen. Las leyes de los gases ideales. Mirad, primero para entender las leyes de los gases ideales necesitamos entender el volumen, la temperatura y la presión. Esto lo hemos hecho mucho remache en clase, entonces lo digo fácilmente. El volumen es el espacio que ocupa algo. Por ejemplo, aquí el volumen es más pequeño que abajo. ¿Por qué? Porque ocupa más espacio esto de aquí. Bien, ¿qué es la temperatura? Pues la temperatura es el movimiento de las partículas. Es decir, cuando yo digo que hace mucha temperatura, ¿qué está queriendo decir? Pues que las partículas, los átomos que hay, se están moviendo mucho más rápido. Entonces, la temperatura hace referencia al movimiento.
Si hace baja temperatura, que frío, me muevo poco. Si hace mucha temperatura, significa que las partículas que nosotros no vemos, pero se están moviendo más rápido, pues eso es la temperatura. ¿Y qué es la presión? La presión es la fuerza de los choques. Es decir, estas partículas chocan con los materiales donde están. Pues si esos choques son suaves, la presión es baja, mientras que si es fuerte, la presión es alta. Esto que estoy explicando muy rápido lo hemos visto bastante lento en clase. Entonces ya os digo, este vídeo va a ser más como resumen y yendo a lo importante. Aquí tenemos los tres conceptos en resumidas cuentas. Volumen, espacio, temperatura, movimiento de las partículas y presión, fuerza de los choques. ¿Qué ocurre si reduzco el volumen? Si reduzco el espacio, ¿qué crees que va a pasar con la presión, que son los choques? Si el espacio es más pequeño, va a haber más choques porque estamos ahí apretujados. Ahora lo veremos. Si la temperatura aumenta, es decir, el movimiento de las partículas aumenta, ¿qué crees que va a pasar con el volumen? ¿Va a aumentar o va a disminuir? Lo vamos a ver ahora también con las leyes. Y si la temperatura aumenta, la fuerza de los choques, la presión, ¿qué va a ocurrir? ¿Aumenta o disminuye? Pues vamos a verlo. Mira, la ley de Boyle y Mariotte es una ley que lo que nos viene a decir es que si el espacio, ves que aquí hay mucho espacio, ¿y cómo es la presión aquí? Aquí la presión es bastante baja. Aquí los choques que hay entre estas personas, que son como las partículas, es bajo, son pocos, ¿no? Mientras que si de repente reduzco el volumen, si yo reduzco el volumen, ¿qué va a pasar con los choques? Pues aquí los veis, que hay muchísimos choques, es decir, cuando reduzco el volumen, cuando reduzco el espacio, se aumentan los choques, es decir, aumenta la presión. Y esta ley tiene esta fórmula matemática. Todo esto es si la temperatura no cambia, ¿no? Aquí tenéis una aplicación que podéis usar para verlo de manera gráfica, ¿vale? Aquí lo tenemos. Aquí hay mucho espacio. Si yo reduzco el espacio, ¿qué está ocurriendo con la presión? Si yo reduzco el volumen, ¿veis que está aumentando? ¿Por qué aumenta? Porque cada vez hay más choques. Cada vez hay más choques entre ellos. Ahora, si yo vuelvo a aumentar el volumen, la presión que hace, disminuir. Pues esta es una ley que describieron Boyle y Mariotte, ¿vale? Y que tiene una fórmula asociada, que es esta de aquí, que ya la veremos en los problemas matemáticos. Muy bien. Ahora tenemos la primera ley de Charles y Gay-Lussac, ¿vale? ¿Qué es lo que nos dice esta ley? Que si yo aumento la temperatura, el volumen también aumenta. Es decir, si yo un globo lo pongo al sol, su volumen va a aumentar porque las partículas se mueven rápido, se empiezan a mover más rápido y se separan. Es como si el globo se hinchara un poquito más. Mientras que si lo meto en el congelador, es decir, si disminuyo la temperatura, el volumen también baja, ¿vale? Todo esto a presión constante. Y aquí tenemos la fórmula matemática. Y aquí tenemos otra aplicación que hice para mostrarlo gráficamente. Aquí también es que no hemos parado mucho. Mirad, ¿qué pasa cuando yo disminuyo la temperatura? ¿Qué le pasa al globo? Que el globo se hace más pequeño. ¿Por qué? Porque las partículas se mueven más lento. Pero ¿qué ocurre si yo aumento la temperatura y lo saco al sol? Que las partículas se mueven más rápido y el volumen aumenta. Pues eso es lo que viene a decirnos la primera ley de Charles y Gay-Lussac. ¿Qué es lo que nos viene a decir la última ley de las tres leyes de los gases y de las que hay? La segunda ley de Charles y Gay-Lussac, que es la tercera ley que hemos visto la ley de Boyle y Mariotte, la primera ley de Charles y Gay-Lussac y ahora la segunda ley de Charles y Gay-Lussac. ¿Qué es lo que nos viene a decir esta ley? Que cuanto mayor es la temperatura, los choques son mayores. Esto tiene sentido porque si la temperatura es mayor, los movimientos, ¿cómo son? Es más, hay más movimiento. Y si hay más movimiento, ¿qué creéis? ¿Que va a haber más choques o menos choques? Va a haber más choques. Al haber más choques significa que hay más presión. Por eso aquí las partículas chocan poco, hay poca presión. Si aumento la temperatura, empiezan a chocar más. Pues eso básicamente es lo que nos dice la segunda ley de Charles y Gay-Lussac. Que si lo vemos en forma de aplicación, aquí tendríamos como en una olla a presión, si el fuego está apagado, pero si yo ahora lo enciendo,
que las partículas empiezan a moverse más rápido y al moverse más rápido, mirad lo que pasa, aumenta la presión. ¿Por qué? Porque hay más choques. ¿Se entiende? Pues eso es lo que establece la tercera ley que hemos visto, que se llama segunda ley de Charles-Igues-Lussach. Todo esto a volumen constante, ¿vale? Y esta es la fórmula matemática relacionando la presión y la temperatura. En la primera ley de Charles-Igues-Lussach hablábamos de volumen y temperatura, por eso aquí aparece volumen y temperatura, mientras que en la primera ley de Boyle-Mariotte hablábamos de presión y volumen, por eso aparece aquí presión y volumen. Estas fórmulas nos las tenemos que saber, incluido el nombre de las leyes. Entonces ya podemos responder estas preguntas para que practiquéis. Oye, si reduzco el volumen, ¿la presión aumenta o disminuye? Ah, vale, la presión aumentaba. ¿Cómo se llamaba esa ley? A ver, esa ley se llama... Ah, Boyle-Mariotte. ¿Cuál es la fórmula? Y aquí podéis practicar para que cuando llegue el examen veáis si realmente os lo sabéis o no os lo sabéis. Y ahora pasamos a la parte de los problemas, ¿vale? Aquí no voy a parar mucho porque los he explicado en clase, pero los tenéis resueltos poco a poco. Lo que hay que hacer es sacar los datos, luego ponemos la fórmula y a partir de aquí sustituimos y despejamos. Hacemos los cálculos y despejamos, ¿vale? Y podemos razonar con lo que hemos visto anteriormente si el resultado tiene sentido o no tiene sentido. Aquí tenemos lo mismo, saco los datos, pongo la fórmula, sustituyo, multiplicamos en cruz para quitarnos esto de aquí, ¿vale? Que es muy raro para poder despejar, multiplico en cruz y ahora despejo y tengo el resultado. Y así con el último problema. Saco los datos, esto como lo hemos hecho en clase y además por vídeo es muy difícil explicarlo, a no ser que me pusiera a escribir y no tengo forma de escribir, ¿vale? Entonces os los pongo así simplemente para que lo sepáis. Y lo más importante es cuando lo tengáis así raro y queráis decir, ostras, ¿y ahora cómo calculo la temperatura 2? Que en este caso es X. ¿Cómo lo calculo? Pues multiplicando en cruz, ¿vale? Muy bien. Estos ejercicios tienen que estar en el cuaderno del tema 5. Os voy a dejar un día también en clase para hacerlo sin problema. Y nos vamos al apartado 4 que se llama fuerza, ¿vale? De la fuerza quiero ver simplemente unas cositas que no son... Es una clase, ¿vale? Lo que vamos a dedicar. La primera es que ¿qué conoces de Newton? ¿Qué entiendes por fuerza? ¿Cuál es la unidad del sistema internacional para medir la fuerza? ¿Cuántas leyes estableció Newton? Si sabemos el nombre de las leyes. Y ahora te hago una pregunta. Si dejo un balón quieto, ¿siempre estará quieto? O sea, te pregunto, ¿siempre estará quieto? Esto lo veremos en clase. Si le doy una patada a un balón, ¿se terminará parando? ¿Siempre? ¿Qué ley hay detrás de esto? También lo veremos. ¿Necesitas más o menos fuerza para mover algo que pesa mucho? ¿Qué ley hay detrás de esto? ¿Alguna vez te han empujado? ¿Y el suelo o la pared te ha empujado? ¿Qué ley hay detrás de esto? Esto es un poquito raro, pero ahora lo vamos a ver. No voy a poner estos vídeos porque no sé qué pasa, que no se escuchan, pero básicamente es hablando sobre Newton, ¿vale? Tenemos aquí dos vídeos que podéis ponerlos en la presentación para poder responder a la pregunta de qué sabes sobre Newton, ¿no? La fuerza básicamente es todo aquello que produce o deformaciones, imagínate moldear una plastilina, o cambio en el estado de movimiento. Por ejemplo, si tú das un golpe a un balón, una patada a un balón, tú has aplicado una fuerza sobre ese balón, ¿no? Entonces ha cambiado el estado de movimiento o se ha deformado algo. ¿En qué se mide la fuerza? ¿Cuál es la unidad del sistema internacional? El Newton. Aquí esto no se nos va a olvidar en la vida porque haremos un pulso y veremos quién ha empleado más Newton, quién ha tenido más fuerza, porque la fuerza se mide en newtons. Igual que la longitud se mide en metros, pues la fuerza se mide en newtons. Bien, aquí tenéis un vídeo que os recomiendo ver explicando las leyes de Newton, que lo vamos a ver en clase, junto con este de aquí, que también lo vamos a ver en clase. Y aquí las tenéis explicadas las tres. Esto es un poco raro porque en realidad yo lo explico en base a lo que vemos en los vídeos, empiezo a explicarlo. Pero bueno, básicamente la primera ley se llama la ley de la inercia, que lo que me viene a decir es que las cosas quieren seguir igual. Si el balón está quieto, va a seguir quieto, pero si le doy una patada, va a querer moverse siempre. La cuestión que me dirás es que por qué se mueve siempre si en realidad el balón se termina parando. Lo veremos en clase. En realidad eso es porque roza con el suelo y con el viento, pero si no hubiera nada, no se pararía el balón, seguiría moviéndose siempre.
Luego tenemos la segunda ley de Newton, que es la ley de la fuerza, que es, esta tiene bastante sentido. Cuanto más masa tenga algo, imagínate, este carrito va a ser mucho más fácil. ¿Por qué? Porque pesa menos moverlo, emplear menos fuerza, que este de aquí. Pesa mucho y necesito mucha más fuerza. Y luego la tercera ley es que toda acción tiene su reacción. Si tú empujas la pared, digamos que la pared es como que te empuja a ti. Por eso, si tú estás con los patinetes y te pones contra una pared, tú te vas a mover para atrás. Pero eso lo veremos también en clase y os lo explicaré un poquito mejor, ¿vale? Bien, aquí tenemos las tres leyes, cada una con sus vídeos, etcétera, ¿vale? Y esta es la tercera ley que tiene dos vídeos. Esto aquí no me paro mucho, ya os digo, porque al tener tanto vídeo prefiero explicarlo en clase. Pero si has faltado o necesitas apoyo, quiero dejarte claro que lo que te recomiendo es practicar estas preguntas de aquí gracias a haberte visto estos vídeos que lo explican bastante mejor, porque las leyes de Newton parece que son sencillas, pero en realidad se necesitan visualizar mucho más. Entonces no me voy a poner aquí a ver el vídeo de 15 minutos. Páralo y a partir de ahí vas a entender muchísimo mejor las leyes, ¿vale? ¿Qué más tenemos? El tema 5, el movimiento, que es el último punto. Vamos a ver qué es la velocidad y qué es la aceleración. Vamos a responder si Aitor pasa de 0 km hora a 20 km hora en 2 segundos, si hay aceleración en esos 2 segundos o no. Y si Noelia va de 250 km hora durante 10 minutos, si hay aceleración en esos 10 minutos o no. Y por qué, ¿vale? Lo veremos. Y ahora podrás responder a estas preguntas. Básicamente, ¿qué es la velocidad? La velocidad es la relación que hay entre el espacio y el tiempo. Es decir, es la rapidez con la que un objeto recorre una distancia. ¿En qué se mide la velocidad? En metros partidos segundo. Esa es la unidad del sistema internacional. Es decir, la velocidad, ¿quién va más rápido? ¿Alguien que recorre 100 metros en 5 segundos o alguien que recorre 100 metros en 3 segundos? Pues alguien que recorre 100 metros en 3 segundos. ¿Por qué? Porque la velocidad mide la relación entre el espacio, entre la distancia y el tiempo. Es decir, la fórmula es distancia partido tiempo. Si a mí me dicen que la distancia que va a hacer este corredor que está aquí es de 100 metros y que ha tardado 10 segundos, pues la velocidad ha sido 100 entre 10, 10 metros partido segundo. Es decir, 10 metros segundo. ¿Por qué? Porque la velocidad es la relación entre el espacio, o lo que es lo mismo, la distancia y el tiempo. Aquí tenéis una aplicación que hice bastante sencilla, aunque no hace mucha falta, pero bueno, aquí tenéis la carrera, ¿no? Y vemos pues que el coche Fórmula 1 llega mucho antes a la meta, luego el coche este y luego la bici. ¿Por qué? Pues porque la velocidad de la bici es menor, porque tarda en recorrer toda esta distancia más tiempo. Pues eso es la velocidad, es la relación entre la distancia que recorre y el tiempo que tarda en recorrerla. Y aquí tenéis la fórmula matemática. Cuánto ha tardado uno, cuánto ha tardado otro y cuánto ha tardado otro. La velocidad del Fórmula 1 es mucho más alta porque ha recorrido la misma distancia en menos tiempo. ¿Vale? Esa sería la idea de la velocidad. Y la idea de la aceleración es un poquito más complicada. Imaginaos que tenemos un coche que pasa de 0 km hora a 100 km hora en 5 segundos. O un coche que pasa de 0 km hora a 100 km hora en 20 segundos. ¿Cuál creéis que tiene una mayor aceleración? Quien tiene una mayor aceleración es el primer caso. ¿Por qué? Porque ha sido capaz de cambiar la velocidad mucho más rápido. Entonces, ¿qué es la aceleración? El cambio de velocidad en el tiempo. Es decir, si yo paso de 0 a 100 en 5 segundos, estamos todos de acuerdo en que ese cambio ha sido muy rápido. Que si tardo 20 segundos, eso ha sido más lento. Pues, ¿qué es la aceleración? No es más que un cambio de velocidad en el tiempo. ¿Cómo se mide? En metros partido segundo cuadrado. Y vamos a ver la fórmula. La fórmula es velocidad final menos velocidad inicial partido el tiempo que hemos tardado. Es decir, el cambio en la velocidad
partido el tiempo. Por ejemplo, tengo un coche y ha pasado de 0 metros por segundo a 10 metros por segundo. ¿En cuánto tiempo? En 2 segundos. ¿Cómo calculo la aceleración? Que es el cambio de velocidad. Muy fácil. ¿Cuál es la velocidad final? 10. 10 menos. ¿Cuál es la velocidad inicial? El coche estaba quieto. 0. 10 menos 0 partido 2, 5 metros partido segundo cuadrado. Entonces, pregunto, si este coche va a 100 kilómetros hora todo el rato, ¿tiene aceleración? No tiene aceleración porque la aceleración necesita un cambio de velocidad. Si no, no hay aceleración. Ahora, esta moto que está aquí, que de repente pasa de 0 a 20 y luego de 20 a 40, ¿hay aceleración? Sí hay aceleración porque la velocidad está cambiando. Entonces, si la velocidad cambia, hay aceleración. Si la velocidad no cambia, no hay aceleración. ¿Por qué? Porque la aceleración se define como el cambio de velocidad a lo largo del tiempo. Entonces, ¿qué entiendes por velocidad? ¿Cuál es su fórmula? ¿Cuál es la unidad del sistema internacional? ¿Qué entiendes por aceleración? ¿Cuál es su fórmula? ¿Cuál es la unidad del sistema internacional? Si Aitor pasa de 0 kilómetros a 20 kilómetros hora, ¿hay aceleración? Sí hay aceleración porque ha habido un cambio en la velocidad, pero si Noelia va a 200 kilómetros hora durante 10 minutos, no hay aceleración porque la velocidad no ha cambiado. ¿Se entiende? Espero que sí. Aquí tenéis 3 problemas, creo, que podéis hacer aplicando las fórmulas que hemos visto, ¿vale? Pues hacéis estos 3 problemas para practicar, que deben de estar en el cuaderno, perdón, son 4, parece ser, 1, 2, 3 y 4, efectivamente. Y nos vamos a la última parte del tema, que es MRU y MRUA. Mirad, estos son siglas que entiendo que no habéis visto nunca, porque es la primera vez que lo veis, ¿vale? Pero hay dos tipos de movimiento. El movimiento rectilíneo uniforme, es decir, eso significa que no, veis que hay dos tipos, ¿no? El MRU y el MRUA. La A es de aceleración. ¿Hay aceleración en el MRU? No hay, porque ni siquiera tiene la A, ¿no? Es movimiento rectilíneo uniforme. La velocidad es constante, porque si va cambiando la velocidad, ya habría aceleración. Entonces, la velocidad es constante y por lo tanto no cambia. ¿Veis cómo en la gráfica? No cambia a lo largo del tiempo. ¿Cuánto es la velocidad aquí? La misma. Y aquí, la misma. Y aquí, la misma. Porque no cambia, la velocidad es constante. ¿El MRUA tiene aceleración? Sí. Podemos acelerarlo con una pendiente positiva, que significa que la velocidad está aumentando, o podemos ir frenando, que con una aceleración negativa. Y eso, la pendiente sería así como hacia abajo, ¿no? Cuando va pasando el tiempo, la velocidad va disminuyendo. Entonces, en el tramo 1, ¿qué es? ¿MRU o MRUA? Hombre, pues yo estoy viendo que la velocidad va cambiando, además va aumentando, porque la velocidad se mide aquí en el eje Y y yo veo que conforme va pasando el tiempo va aumentando. Ah, pues entonces es MRUA. Aquí en el tramo 2, ¿aumenta o disminuye? Hombre, pues yo la veo, la verdad que la veo igual la velocidad. Ah, pues entonces es MRU. Y ahora aquí, uy, parece que baja otra vez. Entonces parece que el coche está frenando. Ah, pues entonces es MRUA porque la aceleración, la velocidad aquí está cambiando, lo que significa que sí hay aceleración. ¿Entendéis? O sea, un poco la idea. Aquí tenéis un ejercicio donde tenéis que decir cuál es MRU y cuál es MRUA y calcular la aceleración en el tramo A. Eso es muy importante, ¿vale? Aquí en el tramo B no tenéis que calcular la aceleración porque no hay, porque si os fijáis la velocidad es constante. Para calcular la aceleración en tramo A necesitamos la velocidad final, la velocidad inicial y el tiempo. Pues aquí podemos ver cuál es la velocidad final, que es 16, cuál es la velocidad inicial, que es 0, y cuánto tiempo ha pasado, que son 4 segundos. Y así podremos calcular la aceleración. Y aquí, pues lo mismo, decir cuál es MRUA con la aceleración y cuál es la del MRU. Pues una de estas dos gráficas es MRU y la otra es MRUA, movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, y el MRU, movimiento rectilíneo uniforme. Bueno, aquí tenéis varios vídeos que veremos también y básicamente es eso.
Siglas del MRU, movimiento rectilíneo uniforme. ¿Es la velocidad constante en el MRU? Sí. ¿Hay aceleración en el MRU? No. ¿Cómo es la pendiente en el MRU? Así, plana. Siglas del MRUA, movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. ¿Es la velocidad constante en el MRUA? No. ¿Hay aceleración en el MRUA? Sí. ¿Cómo es la pendiente? Pues puede ser positiva o negativa. Esas son las preguntas que necesitamos para esta última parte del tema. Así que este sería el tema 5, ¿vale? Cualquier duda me podéis escribir al correo sin problema. Lo intento hacer así cortito para que os llevéis un resumen de las partes más importantes. Ya sabéis que esto en clase, pues en realidad son 12 horas o cosas así. Entonces, bueno, esto es un resumen para ir guiándoos un poco y ayudando, ya que me habéis dicho que al final algunos pues os ayuda, ¿vale? Así que nada, chao, un abrazo.